voy a empezar haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Eres feliz? La felicidad es un verbo. Es como cuando yo digo que el amor, ¿no? Es un verbo. Es decir, la felicidad es chamba. Para ser feliz hay que chambearla. Para mí, una de las claves de la felicidad, y bueno, para muchas otras personas también, es encontrar algo que realmente, regresando a nuestra vida, ¿no? Y a lo cotidiano, encontrar algo por lo cual realmente valga la pena sentir emociones negativas y sufrir. Ahí está como la paradoja y la contradicción, ¿no? Levántate y pregúntate, ¿qué voy a agradecer? Si hacemos una analogía con la vida, entonces no estamos disfrutando, no todo el viaje, todo el camino, porque estoy solamente obsesionada con llegar al destino. Entonces, claro, la analogía sería algo así como cuando tenga tanta plata, cuando logre que me asciendan, cuando pese 10 kilos menos, cuando logre ese título, esa maestría, cuando esa chica o ese chico me dé bola, ¿no? Me preste atención o yo pueda estar con ella, seré feliz. Entonces es literal cuando llegue a Tumbes, ¿no? Cuando llegue a Máncora, cuando llegue a Tumbes, cuando llegue a Vichayito, ahí voy a ser feliz. Pero todo el camino, los 1400 kilómetros de distancia que tengo que recorrer para llegar ahí, los voy a sufrir. Y la vida es un poco así, ¿no? Y lo que termina pasando es que si yo pongo mi felicidad ahí, no voy a disfrutar efectivamente, en el cliché más grande, el camino, el viaje, ¿no? No voy a estar, no sé, mirando el desierto de nuestra costa peruana, no voy a estar disfrutando parar y tomar un cafecito, comer un sanguchito en el camino, ¿no? Parar en ver, ¿no? Los acantilados de Pasamayito, parar en Pacasmayo, que es donde normalmente parábamos a mitad de camino, ¿no? Y bajábamos a la playa con piedras y era súper bonito y veíamos el muelle. Y así, ¿no? Y disfrutar el camino y no solamente estar obsesionadas con llegar al destino. El buscar mostrarnos perfectas, sobreexigiéndonos y autocriticándonos puede convertirse en una adicción que se alimenta del miedo, la culpa y la vergüenza profunda de quiénes somos en realidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no eres suficiente? ¿Que no te quieres lo suficiente? Bienvenida a Alavena, un espacio auténtico, desafiante y liberador que te invita a reescribir tu historia con amor propio, autocompasión y aceptación, abrazando quién eres y soltando lo que te han dicho que debes ser. Soy Denise, coach de vida, coach motivacional y ejecutiva, terapeuta, pero sobre todo una mujer como tú. A veces caótica, siempre imperfecta y aprendiendo cada día a ser más vulnerable. Mi propósito es ayudar a más mujeres como nosotras a desarrollar su mejor versión y alcanzar la felicidad que todas nos merecemos. ¿Me acompañas? Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Alavena. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy es jueves, son las 9:30 de la mañana para mí. Ya me tomé mi cafecito y estoy acá súper ilusionada y contenta de poder compartir con ustedes un tema que prácticamente creo que nos bombardean todos los días últimamente en redes y por todos lados, que es el tema de la felicidad, ¿no? La famosa, entre comillas, búsqueda de la felicidad. Es un tema lindo, ¿no? De hecho, se han escrito 1.525.000 libros escritos, artículos, posts, videos, etcétera, etcétera, acerca de la felicidad, cómo encontrarla, si es que se encuentra, no se encuentra, de qué se trata, qué significa ser feliz. Y no puedo dejar de compartir acerca de este tema porque Alavena, sin duda, uno de los para qué y uno de los grandes objetivos de este espacio es ayudar a mujeres a ser más felices, ¿no? A vivir una vida más plena. Entonces, voy hoy día a compartir con ustedes qué significa, ¿no? Ser feliz, quizás romper un poquito de mitos acerca de la felicidad, como dice Manson, ¿no? Nos bombardean esta idea de que necesitamos, entre comillas, ser felices y que para eso necesito la vida perfecta, los hijos perfectos, el trabajo perfecto, la pareja perfecta, etcétera, todo perfecto. Y claramente, primero que eso es una utopía y eso no es cierto. De hecho, si analizo, por ejemplo, mi vida hoy, muy lejos de ser perfecta, ¿no? Pero sí creo que quizás nunca he estado tan presente, tan consciente y viviendo una vida con propósito. Creo que nunca en mi vida he vivido una vida
tan auténticamente feliz y agradezco y bendigo eso como de repente cuando era mucho más joven, ¿no? Pero no es perfecta, ¿no? Lejos de serlo. Es bastante agotadora, a veces caótica, alocada, en fin. Así que hoy día lo que quiero es dedicarle este episodio a la felicidad, que es algo que sin duda nos importa absolutamente a todos y todas por igual, ¿no? Y voy a empezar haciéndote una pregunta, ¿no? ¿Eres feliz? ¿No? Y cuando nos hacemos esta pregunta, si quizás nos quedamos pensando un rato acerca de, bueno, ¿y qué significa para mí ser feliz? Y nos demoramos un poquito en responder, ¿soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Cuándo soy feliz? ¿Qué significa ser feliz para mí? ¿No? Les estaba contando que me tomé un cafecito más temprano, de hecho más temprano hice deporte y todo eso me da placer, ¿no? De hecho son momentos bonitos que busco en mi día a día y que me despiertan emociones sumamente positivas y me siento increíble. Pero claro, estamos hablando de una felicidad auténtica realmente cuando les estoy hablando que me tomé mi cafecito, que hice mi deporte, estamos hablando de eso. Cuando yo les hablo de ¿eres feliz? ¿No? Porque hay que, y voy a hablar de eso más adelante, ¿no? Hay que distinguir y diferenciar entre estar feliz y ser feliz, ¿no? Entonces, sin duda, algunas cosas que yo elijo hacer en mi día a día me van a ayudar a que mis días sean como mucho más bonitos, placenteros, por supuesto, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de auténtica felicidad cuando hablamos de placer. ¿Y ustedes qué opinan, no? De hecho, vamos a hablar de eso también hoy día. Entonces, lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes como 6 datos acerca de la felicidad que creo que todas deberíamos de tener en cuenta. No es lo único, pero sí quisiera compartir estos 6 datos y al final quisiera compartir con ustedes 5 tips, ¿no? Tampoco son los únicos para ser auténticamente felices y para que quizás ustedes entiendan un poco más a qué me refiero cuando hablo de ser feliz o ser auténticamente feliz. Entonces quiero empezar hablando de que la felicidad es un verbo. Es como cuando yo digo que el amor, ¿no? Es un verbo. Es decir, la felicidad es chamba. Para ser feliz hay que chambearla. Y bueno, para las que me escuchen, que no sean del Perú, porque chamba es un peruanismo, la felicidad hay que trabajarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay que agradecer, ¿no? Las personas agradecidas está comprobado que son más felices. No sé, también está comprobado por estudios que las personas que meditan son más felices, que las personas que sirven y ayudan a los demás son más felices, que las personas que incluso que sonríen con más frecuencia son más felices, literal. Por un tema de todo nuestro sistema nervioso y cómo cuando los músculos, ¿no? de nuestra cara se tienen que esforzar para hacer esa sonrisa, le manda señales a nuestro cerebro que literalmente, ¿no? Nuestro cerebro emite estas hormonas de la felicidad y literalmente las personas son más felices, las personas que sonríen más. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero esto es un dato interesante. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Para ser más felices. Entonces el primer dato o el primer punto es que la felicidad es un verbo y es algo que tenemos que escoger todos los días de nuestra vida. Es acción, o sea, no es que mágicamente nos va a caer la felicidad del cielo ni que hemos nacido con ella. Es algo que tenemos que cultivar en nuestra vida, ¿no? Y creo que esto es sumamente importante porque a la vez yo creo que es muy esperanzador porque nos da el poder, ¿no? Es como que yo retomo las riendas de mi vida porque sé que la felicidad depende de mí, ¿no? Que la felicidad no está allá afuera, sino que depende de mí. El segundo dato, ¿no? Que yo creo que es también muy importante y que yo le he dado muchas vueltas a lo largo de todos estos años como coach y terapeuta y en mi vida también, es que la felicidad es tan única como las personas que existen en el mundo, ¿no? O sea, lo que me hace feliz a mí quizás no te hace feliz a ti y en realidad cuando buscas incluso definiciones de la felicidad, o sea, si googleas, ¿no? Felicidad, significado, qué significa ser feliz o te lees varios libros, hay un montón de definiciones distintas acerca de la felicidad. Te puedes encontrar con que, no sé, significa estar plenamente satisfecho, ¿no? Por gozar de lo que uno desea. Y claro, yo leo esa definición y pienso, ¿será que la felicidad se da cuando obtenemos lo que deseamos? Es decir, cuando obtenemos el resultado feliz, ¿no?
¿Y qué pasa si no lo obtengo? ¿Significa que no voy a poder ser feliz? ¿No? Porque también encontré, por ejemplo, otra definición que decía que era esta sensación de creer y tener esperanza en el futuro, que me hizo sentido porque, claro, las personas, por ejemplo, deprimidas, una de las características de una persona que está en depresión es una persona que vive en desesperanza, como que no ve esa lucecita al final del túnel, ¿no? Entonces sí, una persona que siente ese bienestar, que se siente feliz de manera auténtica, probablemente tiene una ilusión por el futuro, ¿no? Cree que las cosas no le van a salir bien, no estarán bien, es optimista, es positivo, no todo el tiempo, evidentemente, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero en líneas generales, digamos, afronta la vida y los desafíos de la vida de una manera positiva, ¿no? Entonces, hay muchísimas maneras de ver la felicidad, ¿no? Hay gente que dice que es algo que solamente experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, nuestros deseos, nuestros propósitos, pero ese tipo de definiciones también a mí me hacen dudar, ¿no? Y me hacen cuestionar qué pasa cuando no alcanzamos nuestras metas y deseos, porque de hecho no hay ninguna garantía de ello, ¿no? ¿No vamos a ser felices acaso? Entonces acá tengo un par de puntos, ¿no? El primero, que era el que estaba haciendo, es que la felicidad es tuya, es tu felicidad, es lo que a ti te hace feliz, y esto es algo que sobre todo que mencioné en el primer episodio, ¿no? De este podcast, que es no dejes que digamos la sociedad o otras personas te digan cuáles deben ser tus metas, tus deseos, tus propósitos, lo que tú quieres lograr en esta vida. Porque si es que te dejas, como el bonsái que menciono en el primer episodio, con estos alambritos, guiar por lo que otras personas esperan de ti, te dicen que debes ser, probablemente no vas a ser feliz porque no vas a vivir una vida auténtica con lo que tú realmente deseas, ¿no? Pero también está este otro punto, una vez que yo sí tengo claro cuál es mi meta y qué es lo que yo deseo y qué es lo que a mí me hace feliz, que hay un trabajo ahí sin duda de autodescubrimiento y de autoconocimiento. ¿Qué pasa si no alcanzo mis sueños, ¿no? ¿Qué pasa si es que no alcanzo estas metas, ¿no? ¿Será imposible ser feliz? Entonces ahí creo que tenemos que trabajar mucho una teoría del éxito, ¿no? Es decir, vivir más desde el proceso y el camino y el viaje para llegar a esa meta o a ese sueño que poner toda mi felicidad solamente en la meta. ¿Ya? Un tercer punto es lo que les mencionaba más temprano acerca de mi cafecito o ir a hacer mi KO en la mañana, mi deporte, es que placer no es felicidad, ¿ya? Muchas personas, incluso niños y adolescentes sobre todo, confunden a veces todo lo que son sensaciones corporales, ¿no? Con felicidad, o incluso confunden la alegría con la felicidad. Entonces, hace poco, la semana pasada, es más, un cliente compartió conmigo, ¿no? Un contenido que me pareció súper valioso donde hablaba de las diferencias entre el placer y la felicidad, ¿no? Por ejemplo, el placer es absolutamente pasajero, ¿no? Es de corta duración. En cambio, la felicidad es más permanente, dura más. Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Si yo como algo deli, ¿no? Ya, por ejemplo, a mí me encanta comer el carrot cake, la torta esta de zanahoria, y lo que más me gusta es la parte esa blanquita de encima, que es pura azúcar a la avena. Ok, maravilloso, pero ¿cuántos segundos o minutos puedo sentir ese placer? Es súper corto, ¿no? Es súper pasajero. La felicidad no es así. La felicidad es algo que es de larga duración, ¿no? Por otro lado, el placer es más visceral, es más como orgánico, es más de las vísceras, es más del cuerpo, es más de sensaciones. En cambio, la felicidad es etérea. La felicidad es dar también, ¿no? En cambio, el placer es tomar. Yo siempre digo esto, ¿no? O sea, qué maravilloso es dar, y realmente por lo menos a mí me da una satisfacción tan grande y me hace sentir tan bien. En cambio, hay personas que están como mucho más enfocadas en recibir, ¿no? Y algo también súper interesante es que el placer, por ejemplo, se puede conseguir a través de toda clase de sustancias, ¿no? En cambio, la felicidad no, ¿no? Y sin duda muchas personas adictas a determinadas sustancias sienten mucho placer, ¿no? Es ahí el famoso high.
La felicidad no funciona así, ¿no? O sea, y ese es otro punto, ¿no? Por ejemplo, los placeres extremos nos llevan a la adicción, ¿no? Ya sean sustancias, ya sean comportamientos, todos los placeres extremos realmente nos llevan a algún tipo de adicción, pero en cambio la felicidad no, o sea, no es que estamos adictos a la felicidad, ¿no? No funciona de esa manera. El placer es adictivo. En cambio, la felicidad no. Mientras más placer buscas, y esto es bien, bien importante, más infeliz te vuelves. A ver, un cuarto dato, ¿no? Un cuarto dato importantísimo, y los últimos 3 que les voy a mencionar son mitos de la felicidad que menciona Russ Harris, ¿no? Que es un terapeuta de aceptación y compromiso, es un tipo de psicología que se llama ACT. Y él menciona, ¿no?, unos mitos con los cuales yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Entonces, un cuarto dato es, la felicidad es el estado natural de los seres humanos, ¿no? Y esto no es verdad, ¿no? Esto no es verdad, es un mito, ¿no? Creer que estamos hechos, digamos, para estar siempre o sentirnos siempre felices. En realidad, ¿no? La realidad es que el estado normal de las personas, de nosotras, de los seres humanos, es un constante fluir de emociones, ¿no? O sea, somos un popurrí de emociones, ¿no? Desde que abrimos el ojo hasta que nos acostamos en la noche sentimos un poquito de todo, como un cóctel, así como un jugo de frutas mixto, una cosa así. Y que en realidad las emociones no son, como siempre digo en mis talleres y en mis charlas, no son ni buenas ni malas, simplemente son, nos dan cuenta de algo, tienen una función importante, por ejemplo el miedo, que es una de las emociones más, digamos, la que está en nuestra amígdala y en nuestro cerebro más primitivo. El miedo nos da cuenta de una amenaza, ¿no? Y nos ha ayudado a sobrevivir durante años. Y ya en próximos episodios hablaremos de la inteligencia emocional y dedicaré episodios a las distintas emociones importantes que existen y entenderemos un poquito más por qué están y para qué sirven y cómo regularlas. Pero ahorita mi punto es entender que no es el estado natural estar felices y sentirnos felices todo el tiempo. Todo lo contrario, o sea, es normal que estemos constantemente fluctuando y fluyendo, ¿no?, por toda clase de emociones. Un quinto dato importante que también es un mito es: si yo no soy feliz, o si yo no me siento feliz y si yo no soy feliz, entonces soy un producto fallado de fábrica, ¿no? Yo me he sentido así por muchos años. Eres un producto defectuoso. Hay algo malo en ti, ¿no? No eres normal. Y esto no es verdad, chicas. Esto no es verdad, ¿no? Es normal, ¿no? Porque la vida a veces puede ser difícil, puede ser dura, como dice Harris, puede ser desafiante y claramente es imposible, es una utopía pensar que todo el tiempo vamos a sentirnos felices o ser felices, ¿no? Entonces, por favor, descartemos esa idea, ¿no?, errada de que si yo no soy feliz en todo el tiempo o siempre, entonces tengo un problema o gran parte del tiempo. Y por último, ¿no?, un sexto dato importante es que la felicidad no significa sentirse bien todo el tiempo, ¿ya? El mito es, la felicidad significa sentirnos bien todo el tiempo. No es así. Es más, yo les decía, yo mirando mi vida ahora y acompañando a tantas personas, creo que justamente creer esto, ¿no? Creer que si no estoy contenta, sintiendo ese como bienestar, esa dicha todo el día o gran parte de mi día, todas las semanas, entonces me tengo que cuestionar si soy feliz o no. Y esto es importantísimo entenderlo, ¿no? Es más, si se ponen a pensar profundamente, ¿no?, las cosas que probablemente son más importantes para nosotras o las relaciones que son más importantes para nosotras, probablemente son las que irónicamente involucran más emociones negativas, como por ejemplo frustraciones, decepciones, angustias, estrés, un poquito de todo, ¿no? Construir una familia, imagínense, ¿no? Criar hijos, desarrollar una carrera, hacer deporte.
lo que ustedes crean, ¿no? O sea, y si se ponen a pensar, cualquier cosa que realmente tenga sentido para nosotras, sea importante para nosotras, muchas de estas relaciones, actividades, ¿no? Metas, sueños, no implican sentirnos bien gran parte del tiempo. Entonces, romper con este mito, ¿no? De que la felicidad significa sentirnos bien es sumamente importante porque vamos a entender muchas cosas, que todas estas emociones negativas, que no son malas, ojo, porque ya dije, las emociones no son ni buenas ni malas, no significa que si yo estoy sintiendo emociones negativas en mi día a día, yo no soy feliz, ¿no? Es más, Harris dice lo siguiente y él define o describe, mejor dicho, la felicidad de la siguiente manera, ¿no? Él dice, y lo voy a leer, vivir una vida plena, rica y significativa en la que sentimos el completo rango de emociones humanas. De verdad que es muy difícil, ¿no? Elegir una de las tantas definiciones y significados que podemos encontrar de la felicidad. Esta me resuena mucho, ¿no? Porque creo que la parte de encontrarle un significado a nuestra vida, un sentido y un propósito a nuestra vida es sumamente importante, ¿no? Y entender que cuando tenemos esto, entonces la felicidad ya no es el famoso destino, es el lugar al que voy a llegar, ¿no? Y se me viene a la mente también un ejemplo que también menciona Harris, ¿no? Que es como si la vida, imagínense, fuera un viaje en carro, digamos, ¿no? O sea, yo vivo en Lima, Perú, y por años de mi vida yo he viajado al norte del Perú. Para los que o las que no conocen Perú, digamos, Lima queda más o menos en el centro, ¿no? En la costa oeste del país, ¿no? En el Océano Pacífico, y hacia el norte, ¿no? Está el departamento de Tumbes, alrededor de 1.400 kilómetros, ¿ya? Entonces son varias horas de recorrido, y en esos road trips, ¿no? En esos viajes familiares, cuando mis hijos eran mucho más chiquitos, ¿no? Y estaban pues en los asientos para el carro, ya se podrán imaginar lo que era eso. Una tortura china es poquita cosa al costado de lo que era eso con bebés chicos. Claro, la clásica de los niños que están todo el camino diciendo ¿y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? Y no están disfrutando el camino, ¿no? Y solamente quieren llegar al destino para empezar a disfrutar. Y todos los que hemos sido padres y hemos viajado en carro por muchas horas saben, o madres saben exactamente, chicas, de lo que les estoy hablando a las madres que me escuchan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos una analogía con la vida, ¿no? Entonces no estamos disfrutando, ¿no? Todo el viaje, todo el camino, porque estoy solamente obsesionada con llegar al destino. Entonces, claro, en la analogía sería algo así como cuando tenga tanta plata, cuando logre que me asciendan, cuando pese 10 kilos menos, cuando logre ese título, esa maestría, cuando esa chica o ese chico me dé bola, ¿no? Me preste atención o yo pueda estar con ella, seré feliz. Entonces es literal cuando llegue a Tumbes, ¿no? Cuando llegue a Máncora, cuando llegue a Tumbes, cuando llegue a Vichayito, ahí voy a ser feliz. Pero todo el camino, los 1.400 kilómetros de distancia que tengo que recorrer para llegar ahí, los voy a sufrir. Y la vida es un poco así, ¿no? Y lo que termina pasando es que si yo pongo mi felicidad ahí, no voy a disfrutar efectivamente, en el cliché más grande, el camino, el viaje, ¿no? No voy a estar, no sé, mirando el desierto de nuestra costa peruana, no voy a estar disfrutando parar y tomar un cafecito, comer un sanguchito en el camino, ¿no? Parar en ver, ¿no? Los acantilados de Pasamayito, parar en Pacasmayo, que es donde normalmente parábamos a mitad de camino, ¿no? Y bajábamos a la playa con piedras y era súper bonito y veíamos el muelle y así, ¿no? Y disfrutar el camino y no solamente estar obsesionadas con llegar al destino, ¿no? Además que está comprobado por estudios, ¿no? Hay una autora muy conocida que, bueno, en realidad hace muchos años ya ha escrito varios libros ella. Uno de ellos se llama, creo, La ciencia de la felicidad. Su nombre es bien difícil de pronunciar. Es Sonia Lyubomirsky.
Y ella, en uno de sus libros, ¿no? Ella habla de adaptación hedónica. ¿Y por qué les hablo de esto? ¿No? Porque es un mecanismo, ¿no? De adaptación justamente del ser humano para sobrevivir, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con lo que les estoy hablando? Muchísimo, porque cuando yo estoy poniendo mi felicidad en algo que yo voy a obtener, en los ejemplos que yo les estaba dando, o en llegar a Máncora, en llegar a Tumbes, ¿no? El famoso destino, lo que termina pasando con las personas, y esto está científicamente comprobado, es que una vez que lo obtengo, una vez que tengo, ya sea algo material, ya sea lo que sea, hay dos bombas atómicas que suceden. La primera es que una vez que obtengo lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz, ¿no? Lo que termina pasando es que empiezan dos procesos. Uno, las comparaciones odiosas, y dos, las aspiraciones. Es decir, y estos dos fenómenos, por así decirlo, terminan regresándome a mi base, a mi línea base de felicidad. Y les explico. Por ejemplo, si yo pienso que si me adelgazo 4 kilos voy a ser feliz, confundiendo nuevamente qué significa ser auténticamente feliz, y una vez que lo consigo, me doy cuenta al poco tiempo de que estoy nuevamente de regreso a mi línea base. Genéticamente, según Sonia, digamos el 50% de nuestra felicidad está, viene en nuestro paquete genético, ¿no? Entonces yo regreso a esa línea base de felicidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que me doy cuenta que tuve ese como high, como la droga, ¿no? Nuevamente, como ese placer que les explicaba más temprano, y llego a ese high, sí, sin duda me voy a sentir más feliz cuando logro el objetivo, pero luego de un tiempo regreso a mi línea base, porque la felicidad auténtica no está ahí. Y parte del problema es que yo me empiezo a comparar, ¿no? Imaginemos en el ejemplo que les estoy dando, me voy a la playa y me comparo con la chica del costado y ella es mucho más regia que yo, más fit que yo. Entonces digo, sí, ya me bajé los 4 kilos, pero no tengo el poto parado como la del costado, no tengo los abs, ¿no? Marcaditos con el six-pack como la fulana acá, y finalmente me empiezo a comparar y empiezan también las aspiraciones. Siempre queremos más, ¿no? Entonces es la de nunca acabar, ¿no? Entras en una especie de carrera de ratas de la felicidad donde nada nunca es suficiente, ¿no? Entonces, por eso es que yo les decía que tenemos que aprender a recorrer el camino, ¿no? Y disfrutar el viaje, los 1.400 kilómetros hasta Tumbes, en vez de estar obsesionadas con llegar al destino. Entonces, a ver, hasta aquí he querido compartir con ustedes algunos datos acerca de la felicidad y ahora quisiera compartir algunos tips. En verdad podría hablar por horas de horas acerca de la felicidad y en otros episodios lo haré. Pero acá simplemente les quiero dar así 5 tips a la vena, ¿ya? No son los únicos, evidentemente hay muchos más, ¿no? Pero estos 5 para mí son neurálgicos. El primero, y el que aprendí ya hace muchísimos años, es la importancia de querernos, el amor propio. Porque como siempre digo también, no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que no se quiera y que sea feliz. Bien raro. Entonces, sí tenemos que trabajar en el amor propio y cuidar de nosotras, ¿no? Para estar bien en todo sentido, mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y para eso claramente tenemos que conocernos. Por eso es que también voy a tener muchos episodios que van a hablar del autoconocimiento, ¿no? Porque nadie quiere lo que no conoce. O sea, si tú quieres no sé, a tu pareja o a tus hijos o a una amiga o a un amigo, es porque lo conoces y lo conoces muy bien, ¿no? Entonces, tienes que trabajar muchísimo en ti para conocerte, autodescubrirte, ¿no? Y conocer tus valores, conocer qué te mueve, conocer tu propósito, vivir una vida auténtica congruente con esos valores. Entonces, el amor propio, sin duda, un tip importantísimo y una pieza clave ya de la felicidad auténtica. Lo segundo es la conexión. La conexión es sumamente importante. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de conexión? Primero de todo y ante todo, estoy hablando de conectar contigo, ¿ok?
de estar muy presente, ¿no? De alejarnos de todo este ruido, de todas estas expectativas de quiénes debemos ser, de todos estos juicios, ¿no? De toda esa culpa, de toda esa autocrítica, de estar muy conectadas con quiénes somos de verdad, con nuestra esencia. Porque si yo no estoy conectada conmigo, ¿cómo voy a poder conectar con los demás? ¿No? Entonces, esa es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Estoy conectada conmigo? ¿Realmente conectada conmigo? Con lo que siento, con lo que quiero, con mis metas, con mis sueños, con lo que me duele, con mis miedos, con mis creencias, con mis prejuicios, con todo lo, digamos, lo que soy y lo que puedo llegar a ser, ¿no? Y evidentemente construir vínculos bonitos y sanos y verdaderos y auténticos es un pilar importantísimo de la felicidad, que tiene que ver también con este segundo punto o este segundo, entre comillas, tip, que es la conexión, ¿no? Entonces es conectar contigo, conectar con los demás de una manera vulnerable, de una manera real, ¿no? Con esa confianza de que el otro no te va a hacer daño. Conectar incluso con la naturaleza, ¿no? Para vibrar bonito con esa sintonía linda, esa vibración alta que tiene la naturaleza. Entonces, la conexión. Un tercer punto importantísimo o tip es, y quizás uno para mí de los más importantes, es construir y desarrollar y vivir una vida con propósito. Una vida significativa. Por eso es que yo les mencionaba hace un rato que para mí la descripción de una vida auténticamente feliz, la de Russell, me resonó mucho porque él habla de eso, él habla de buscarle un significado, ¿no? Y a mí me resuena eso, ¿no? Que la felicidad auténtica tiene que ver con descubrir tu propósito, vivirlo, encontrarle un significado a lo que haces todos los días, vivir una vida con sentido. Es más, esto me trae a la autobiografía que escribe Viktor Frankl, ¿no? El fundador de la logoterapia, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando él cuenta la historia, su propia historia de vida, cuando él estaba en un campo de concentración nazi, uno de los más terribles, ¿no? Que fue Auschwitz. Él estuvo en varios, pero estuvo en Auschwitz, y cuenta cómo él, era doctor, ¿no? Y cuenta cómo, o sea, lo habían despojado de absolutamente todo, tanto a nivel material, casi que a nivel psicológico y emocional, porque la mayoría de personas que estaban en los campos de concentración incluso habían perdido la esperanza de vivir. Y a mí, cuando yo leí su libro, que es un libro que lo recomiendo al 1000%, El hombre en busca de sentido, que todos debemos leer y más de una vez en nuestra vida, cuando él cuenta en su libro esta historia de cómo él veía que la gente literalmente se quitaba la vida y se tiraba hacia los alambrados, y él se preguntaba y se cuestionaba, ¿y por qué algunos se matan y otros no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el que ya pierde la esperanza y dice ya no tiene sentido seguir existiendo y seguir viviendo, y los que se aferran a la vida con todo, ¿no? Y lo que él descubre es que lo que hace la diferencia entre el que ya perdía la esperanza en estos campos de concentración y los que no, eran los que le encontraban un sentido al sufrimiento, los que le encontraban un sentido a su existencia. Este libro yo lo leí hace muchísimos años y cada vez lo entiendo más, ¿no? Es esto que estoy compartiendo contigo ahora, ¿no? Encontrarle un sentido al sufrimiento, porque sí, la vida es sufrimiento, ¿no? En gran parte, es parte de nuestro contrato con la vida, pero si le encontramos un propósito a ese dolor, entonces incluso, ¿no? Cuando le encuentras un sentido al esfuerzo o al sacrificio o al dolor, ese sufrimiento ya no se enquista, ya no te hunde, en una depresión, digamos, crónica, ¿no? Entonces, quiero rescatar que para mí una de las claves de la felicidad, y bueno, para muchas otras personas también, es encontrar algo que realmente, regresando a nuestra vida, ¿no? Y a lo cotidiano, encontrar algo por lo cual realmente valga la pena sentir emociones negativas y sufrir. Ahí está como la paradoja y la contradicción, ¿no? Y les doy un ejemplo, ¿no? De mi propia vida. Hay gente que me tildaría de loca en el sentido de que yo muchas veces me voy a pasar todo un domingo
no sé, trabajando y me encontré con una amiga en Cabo tempranito de la mañana el otro día y le cuento esto y me dice, ay, pero date un tiempo para ti, la clásica, ¿no? Pero ¿por qué está chambeando? Y yo miraba y decía, claro, desde su historia, ella no entiende que en verdad, o sea, si bien es cierto, sí, podría hacer otras cosas y de hecho algunas veces hago otras cosas, pero si un domingo lo dedico a trabajar, no es, sí hay esfuerzo, sí hay sacrificio, pero como lo que hago para mí tiene tanto sentido y tiene tanto propósito y realmente me llena de tanta satisfacción y siento que estoy trascendiendo y estoy ayudando. Y claramente también estoy ayudando a mis hijos a salir adelante en la vida y muchas otras cosas más. Y me nutro porque tengo una sed de aprendizaje y de superación personal. Entonces, yo siento que contribuye a mi felicidad más que cualquier otra cosa. Entonces, depende de cada una de nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te llena? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Incluso si esto incluye sufrimiento, ¿no? Si esto incluye algo de esfuerzo o malas noches o incluso a nivel físico, ¿no? Cuando tenemos que desarrollar un músculo, claramente tenemos que romper fibras musculares y nos va a doler. Entonces eso, ¿no? Ese es un punto importantísimo. El cuarto punto o el cuarto tip que quiero dejarles, ¿no? Para vivir una vida auténticamente feliz es dejar el miedo a un costadito. O sea, no dejarlo, pero quizás no permitir que maneje tu vida, ¿ya? Y reemplazar el miedo por la confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el miedo es muy alto, ¿no? Y el miedo se expresa y se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida, ¿no? Se expresa con inseguridades, se expresa con falta de confianza, se expresa cuando nos congelamos y no vamos atrás de un proyecto, se expresa cuando me quedo callada y no digo lo que pienso, ¿no? Se expresa de muchas maneras. Cuando estoy muy preocupada por el qué dirán, ¿no? Y lo que piensen los demás de mí. Entonces, cuando yo hace algunos años, no tantos en realidad, cada vez soy más consciente de que en vez de sentir tanto miedo, comienzo a confiar más, ¿no? Entonces, eso sería algo que a mí sí me gustaría dejarles como un aprendizaje de vida, ¿no? Muy personal, ¿no? Tener la confianza, ¿no? De que pase lo que pase, ¿no? Será un aprendizaje, habrá un crecimiento, será lo que de alguna manera tenga que pasar, ¿no? Vivir más desde el momento presente, ¿no? Muy presentes, porque cuando también estamos con mucho miedo, como muchas de las personas que acompaño, están en el futuro, ¿no? Están siempre pensando, están con estos pensamientos catastróficos, pensando en lo que va a suceder y dejan de disfrutar el momento presente. Y yo he estado ahí, y creo que todas, muchísimas veces. Y cuando estamos en el pasado también, incluso mirando el pasado con miedo a que se repita en el futuro cuando el pasado no fue una experiencia agradable o fue una experiencia dolorosa, es lo mismo, ¿no? Entonces el pasado ya fue, el pasado literalmente ya no existe, el futuro tampoco, vamos construyendo ese futuro hoy, día a día, pero si hoy día yo estoy con mucho miedo, ¿no? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué impacto voy a tener en el mundo? ¿Y qué impacto voy a tener en las personas que me rodean? Y sobre todo que ese miedo nos va robando de momentos muy lindos, ¿no? Y sabotea de alguna manera nuestro presente, que finalmente en el cliché más grande, pero bueno, como siempre digo, los clichés por algo existen, es lo único que tenemos. Y ya para ir terminando, el quinto tip, en verdad odio hablar de tips, pero no sé qué otra palabra usar. Consejo, aprendizaje, pilar, ¿no? Para mí de la felicidad es el agradecimiento, sin duda, ¿no? Creo que las personas que son sumamente agradecidas generalmente son bastante más felices que las que no lo son. Porque mirar todas nuestras bendiciones, ¿no? Diariamente y enfocarnos en lo que sí tenemos, en lo que sí somos,
va a producir emociones positivas en nosotras, ¿no? De todas maneras. Entonces preguntarnos, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Qué es lo que yo estoy enfocando, ¿no? O sea, cuando agarro la lupa o agarro la linterna, ¿dónde estoy poniendo diariamente, ¿no? Metafóricamente, ¿dónde estoy poniendo toda mi atención? ¿No? Si yo me levanto en la mañana, por ejemplo, ¿no? Y yo les contaba que a mí me gusta mucho mi trabajo y a veces puedo trabajar un domingo, puedo trabajar un sábado o puedo trabajar hasta muy tarde, un día de semana. Eso a veces implica que no duerma muchas horas, duermo profundo, pero quizás no tantas horas como me gustaría. Entonces, claro, si yo me levanto en la mañana y estoy pensando en que, wow, hoy tengo un día de, no sé, 12 o 14 horas de chamba por delante, yo podría estar escogiendo, ¿no? Pensar qué terrible, no tengo tiempo, no sé, para ver una serie o voy a estar todo el día trabajando y podría incluso hasta renegar por ese motivo. O todo lo contrario, ¿no? Yo puedo levantarme y agradecer que tengo trabajo, que gracias a Dios puedo contribuir a la vida de las personas, a la vida de mis hijos, a mi propia vida, que estoy siempre aprendiendo, creciendo, superándome, que es algo que disfruto, ¿no? Que no tanta gente en el mundo puede decir, tienes una chamba que disfrutas. Entonces hay muchísimo por agradecer, incluso en un martes cualquiera donde de repente tengo 12 o 14 horas por delante de trabajo, ¿no? Entonces eso, ¿no? Bendecir y voy a caer, y sí voy a caer en el cliché, pero lo voy a decir porque lo tengo que decir. Levántate y pregúntate, ¿qué voy a agradecer? Hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar al momento que nos despertamos, ¿no? Pero lo primero es agradece que estás viva, ¿no? Agradece eso. Porque sí, y no estoy siendo dramática, te podría haber pasado algo durmiendo en la noche y ese día ya no existiría para ti. Entonces agradezcamos que estamos vivas, las que estamos sanas, decir estoy sana, ¿no? Las que tenemos familia o personas a quienes queremos, agradecer eso, agradecer que de repente tenemos alguna actividad o un trabajo o algo, ¿no? Si soy ama de casa, agradecer que tengo una casa que cuidar. Si soy profesional o ejecutiva, agradecer mi chamba. Y así la lista es larga, ¿no? Pero ponerle atención a todas tus bendiciones, ¿no? Yo siempre digo que no hay garantías en la vida y de hecho quizás lo único que podemos garantizar es que somos temporales y que esta experiencia humana algún día va a terminar. Pero si algo creo que sí podría garantizarles es que si somos personas agradecidas, es muy, muy, muy probable que seamos bastante más felices, ¿no? Con esto termino. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Hablando de el agradecimiento, me siento muy agradecida y bendecida de que hayan algunas personas que le encuentren valor a este podcast y a lo que yo quiero compartir con ustedes de manera semanal o quincenal. No se olviden de dejar comentarios, si quieren algunas preguntas, me pueden seguir en mis redes sociales y espero encontrarlas en un próximo episodio aquí en A la Avena. Un besote, que tengan un lindo día. Bye bye. Gracias por ser y estar. Espero que este episodio te haya ayudado a reescribir una página más de tu historia con amor y directo a la avena. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte en A la Avena para que no te pierdas ninguno de los próximos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de lo que hablamos aquí, compártelo. Me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes y auténticas. Hasta la próxima inyección a la avena.